La señora Eva, una mujer de 74 años, se encontraba en su rancho ubicado en el estado de Michoacán, México. Los pollos y las palomas la rodeaban alborotados, pues, como todas las mañanas, les lanzaba semillas y otros alimentos. Tras haber dado de comer a sus animales, pasó a regar sus plantas, que tenía por decenas, cuando de pronto empezó a sentir náusea y un dolor de cabeza de tipo pulsátil. Estas molestias la intrigaron, pues nunca antes las había sentido y las atribuyó a que aún no había almorzado, así que se dirigió hacia la cocina para comer algo. Los 2 días posteriores estuvo bien, sin embargo, al tercer día las molestias reaparecieron, pero además tuvo la sensación de ver lucecitas brillantes y percibió un leve zumbido en los oídos. 2 días después volvió a sufrir el dolor de cabeza y sintió que la vista se le borraba. Las molestias se iban repitiendo cada vez más de forma insidiosa. Preocupada, doña Eva comentó sus problemas a una comadre, quien le recomendó tomar tabletas de ergotamina con cafeína que un doctor le había recetado para la migraña. Las molestias disminuyeron un par de días, pero luego continuaron, por lo que decidió buscar consulta médica en el centro de salud rural. Tras revisarla, el médico en turno le dijo que tenía la presión alta y le prescribió telmisartán. No obstante, las molestias persistieron y a sus síntomas se le agregó vómito, por lo que un médico la atendió en su casa y para hidratarla le aplicó un suero por vía intravenosa. A pesar de lo anterior, en el curso de los días los síntomas se fueron volviendo más frecuentes e intensos y su familia optó por llevarla a un hospital general regional, en donde le hicieron algunos estudios de sangre básicos, como biometría hemática y química sanguínea, los cuales resultaron normales, con la excepción de los glóbulos blancos que salieron un poco elevados, por lo que le recetaron antibióticos inespecíficos, además de nimodipino, un medicamento que suele indicarse en la profilaxia de cefalea migrañosa común o en tratamientos de hipertensión, así como en ataques isquémicos agudos, demencia senil y síndrome cerebral orgánico. Sin embargo, los familiares de doña Eva notaron que a las molestias anteriores se le había agregado una anormal somnolencia y decidieron cambiarla de hospital. Ya internada, en el interrogatorio médico la paciente dijo haber sido operada de la vesícula 5 años atrás y refirió haber visitado recientemente a un sobrino con tuberculosis, pero afirmó no tener vómito con sangre, tos ni fiebre. El examen físico mostró presión arterial un poco alta, de 160/90 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, que está dentro de parámetros normales. Frecuencia respiratoria de 31 inspiraciones por minuto, lo cual se denomina taquipnea, por estar arriba de 20 inspiraciones por minuto, que es el máximo normal. Los exámenes de la piel, el cuello, los pulmones y el corazón no indicaban alteraciones relevantes para el caso. En la exploración neurológica, la paciente lucía somnolienta y bien orientada en persona, pero poco orientada en espacio y tiempo. La marcha no se pudo valorar debido a que la paciente estaba prostrada por la enfermedad. En el fondo de ojo no había papiledema, exudados ni hemorragias, pero el pulso venoso estaba ausente y la relación arteriola-vénula era de 1/3. La relación arteriola-vénula normal es de 2/3, lo que significa que al calibre de la arteriola normal le corresponden 2/3 del diámetro de la vénula. De esta manera puede evaluarse si hay un estrechamiento de las arteriolas. Por ejemplo, la relación arteriola-vénula de 1/3, como en este caso, denota un trastorno llamado angiopatía angiotónica, producto de la hipertensión arterial.
Los análisis de gases arteriales mostraron hipoxemia moderada. La hipoxemia es una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial por debajo de 60 milímetros de mercurio. También se define como una saturación de oxígeno menor que 90.7%. El estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo resultó normal. El bacilo de la tuberculosis en aspirado gástrico resultó negativo. La radiografía de tórax no mostraba anormalidades. La tomografía computarizada cerebral mostró hidrocefalia y la resonancia magnética cerebral indicó hidrocefalia, edema periventricular y ausencia de la glándula hipófisis, es decir, síndrome de la silla turca vacía. Además del estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo, se indicó tinción de contraste con tinta china y cultivo adicional. Sin un diagnóstico plenamente establecido, la paciente recibió tratamiento de sostén, pero la evolución fue desfavorable, con un rápido deterioro del estado de conciencia, y doña Eva falleció a los 3 días de su internamiento, apenas unas horas antes de que estuvieran disponibles los resultados del cultivo. ¿Qué pasó? ¿De qué murió? Los médicos presentaron el caso de la siguiente forma. Paciente de 74 años, previamente asintomática, con un cuadro neurológico caracterizado por un síndrome de hipertensión endocraneal de curso subagudo, asociado a deterioro progresivo del estado de conciencia. Se detecta un compromiso funcional respiratorio caracterizado por hipoxemia moderada y taquipnea. Destaca la presencia de líquido cefalorraquídeo normal y el hallazgo de hidrocefalia y silla turca vacía. La paciente cursa de forma tórpida y fallece a los pocos días de su ingreso. Por el carácter rápidamente progresivo de la enfermedad en la paciente, el análisis se centra en las causas de hidrocefalia asociada a hipertensión endocraneana. El dolor de cabeza, la náusea y el vómito, así como la ausencia del pulso venoso en el fondo de ojo y la presencia de edema periventricular en los estudios de imagen, sustentan el diagnóstico de hipertensión endocraneana. Ahora bien, la hidrocefalia asociada a hipertensión endocraneana en ausencia de lesiones estructurales obvias en los estudios de neuroimagen indica la posibilidad de un trastorno meningeo. Entre los principales trastornos meningeos se incluyen los tumores, pero no hay evidencias de estos en los diversos estudios. Respecto de la posibilidad de causas infecciosas, el tiempo de evolución descarta la posibilidad de una meningitis bacteriana aguda y las infecciones que con mayor frecuencia pueden originar un cuadro subagudo crónico son la meningitis tuberculosa y la meningitis criptocócica. La meningitis tuberculosa exhibe un cuadro semejante al de la paciente, pero en tales casos el estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo sale alterado, lo cual no se observó en doña Eva. Además, cerca de 75% de estos pacientes tienen al mismo tiempo tuberculosis en otra localización y 60% puede llegar a tener hallazgos radiológicos consistentes con tuberculosis pulmonar, lo que tampoco había en el caso de doña Eva. Con base en este criterio, la sospecha diagnóstica se inclinó hacia meningoencefalitis criptocócica, por lo que se indicó tinción del líquido cefalorraquídeo con tinta china. Este proceso tiñe toda la preparación, excepto la cápsula de la levadura Cryptococcus neoformans, y permite hacer un diagnóstico presuntivo de meningitis criptocócica. La prueba de tinción es muy rápida y resultó positiva, pero debido a que puede dar resultados falsos negativos o positivos, se indicó cultivo de líquido cefalorraquídeo para la confirmación del diagnóstico. Sin embargo, el cultivo requiere al menos 3 días para ofrecer resultados y la paciente falleció antes de que estuvieran disponibles.
Otra consideración importante es el antecedente de crianza de palomas, pues el hongo Cryptococcus neoformans vive en tierra contaminada con heces de palomas y otras aves. Respecto de la ausencia de hipófisis, esta es una pequeña glándula unida a la parte inferior del cerebro por medio del tallo hipofisario. La glándula descansa en un compartimento en la base del cráneo llamado silla turca. El hallazgo de silla turca vacía es un evento que no se relaciona necesariamente con hipopituitarismo. Los factores asociados a la silla turca vacía parcial o total incluyen hipertensión del líquido cefalorraquídeo e involución hipofisaria relacionada con la edad. En este caso, el líquido cefalorraquídeo se ha filtrado hacia la silla, ejerciendo presión sobre la hipófisis, lo cual hace que la glándula se encoja o se aplane. En estas condiciones, la hipófisis no se observa en la resonancia magnética, lo cual hace que la zona de la hipófisis luzca como una silla vacía. En resumen, la presencia de un cuadro neurológico subagudo en una paciente con antecedentes de crianza de palomas, sin evidencia de lesión estructural en los estudios de neuroimagen y un líquido cefalorraquídeo normal, pero positivo a tinción con tinta china, orienta a plantear la posibilidad de una meningitis criptocócica como primera posibilidad diagnóstica, y así lo confirmó el servicio de patología un día después del deceso de doña Eva. Hablemos brevemente de la criptococosis. Es una infección causada por hongos del género Cryptococcus, el cual posee dos variedades, Gatti y Neoformans. Este último es el causante de la enfermedad en la mayor parte de las veces. El hábitat de este hongo lo constituyen las tierras contaminadas con excretas de aves, sobre todo palomas. En México, el hongo se ha aislado en 20.7% de las palomas. Cryptococcus afecta mayoritariamente a individuos con factores de riesgo para inmunosupresión, como VIH, uso prolongado de corticoides y enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, hasta en 13% de los casos no se identifica un factor de riesgo predisponente. La criptococosis predomina en mujeres, se adquiere al inhalar las esporas y afecta principalmente a los pulmones y al sistema nervioso central. Se estima que 10% de las meningitis son causadas por este hongo. Con tratamiento, la mortalidad de la meningoencefalitis criptocócica en pacientes mayores de 60 años es de 60%, pero si no se trata, es 100% fatal. El tratamiento consiste fundamentalmente en la administración de anfotericina B. A nivel mundial, cada año se registran hasta 1 millón de casos con alrededor de hasta 600,000 muertes.